la reflexión en la historia y ponernos en el servicio de recuperar la historia es hacernos responsables, porque generalmente pensamos que lo que no fue en nuestro año, pues no es en nuestro daño, ¿no? Y realmente no es así, porque somos parte y somos producto de una serie de situaciones en las cuales crecimos, nos desarrollamos, pero ese crecimiento y ese desarrollo fue en un mundo que fue construido también por nuestros padres y por nuestros abuelos, bisabuelos, etcétera, etcétera, etcétera. Y tenemos ahí entonces que poder equilatar y valorar lo que ha sido todo ese desarrollo. Hoy en día tenemos aparentemente cosas muy resueltas. Mencionaba María del Carmen que en su casa afuera está cayendo una tormenta, está lloviendo y, y generalmente nuestras preocupaciones hoy en día están en función de que no se nos vaya el internet, no se nos vaya la luz, de que nuestros seres queridos puedan llegar con seguridad y a tiempo, sin quizás un embotellamiento, una inundación y toda una serie de cuestiones. Pero hay otras fundamentales que no se han resuelto, pero sí se han generado momentos de inflexión, de reflexión profunda. Hoy en día es una epidemia que nos invita a repensar cuál es el papel que estamos jugando en el mundo. Si nuestro papel es únicamente ser un objeto del mundo, ser un objeto de la economía, un objeto de la política, un voto, una opinión que se manifiesta a través de un Twitter, una selección de marcas, ¿no? De yo consumo tal leche, tal yogur y no otra porque tengo ciertos valores y ciertas apreciaciones, sino realmente a qué estamos invitadas en la historia. Ese es el objetivo y eso es lo que se está reflexionando a principios del siglo XVI y se está poniendo en cuestionamiento aquello que se consideraba que no se podía cuestionar, como era las instituciones y sobre todo a la iglesia y sobre todo a aquellas personas que se habían donado a un servicio y se pensaba que tenía que ser reconocido como tal. Les pongo aquí en el punto número 2 una frase muy corta de la tesis 95 de Martín Lutero. Ustedes saben que Lutero era católico, era religioso y pues él dedicado a la revisión de no solamente de los escritos del magisterio, de la patrística, encuentra que hay enormes contradicciones con lo que se está realmente gestando como política al interior de la cristiandad. Y él en algún momento de observar cómo las comunidades están colaborando a través de su peculio, a través de su riqueza, para sostener el señorío del Papa romano, del sumo pontífice católico. Él ve que esto no es correcto, no por el ámbito de la donación que se está realizando en términos de donativos específicos, sino de que se está poniendo eh, como condición para la salvación el comprar las indulgencias para que el tiempo que las personas van a pasar en el purgatorio, en este fuego purificador, sea menor. Y esto significa que la salvación, esto significa que la purificación propiamente se está equiparando a un valor económico. Y él dice, no, a ver, entiendan, las personas que compran indulgencias no van a tener esa vida eterna garantizada porque la vida
la verdadera vida se gana a través de las tribulaciones. Se gana a partir del sufrimiento, del penar, del día con día, de la incertidumbre, porque para eso estamos en el mundo. En el mundo vamos a tener que mostrar que realmente queremos vivir. Y esa muestra no es más que con acciones. ¿Pero qué acciones? ¿Comprar indulgencias? No. Las acciones son simples. Imita a Cristo. Solamente haz las obras de Cristo. Asiste a los enfermos. Asiste a quienes están desamparados. Consuela a los tristes. Da de comer a los hambrientos. Dales techo, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es lo que Lutero está poniendo en ese momento como como una reflexión fundamental. 1517, cuando Lutero está publicando estas tesis, las está clavando en la puerta de una catedral para que sean leídas en voz alta para todos aquellos que no pueden leer. Lutero piensa también otras cosas. Piensa que la iglesia ha hecho mal, la institución eclesiástica ha hecho mal en no proporcionar las bases para que el cristiano pueda conocer la palabra de Dios de forma directa, sin intermediaciones, sin interpretaciones. Lutero entiende que el religioso, que el sacerdote, tiene una buena intención, pero no necesariamente el matiz que aplica de manera general para una comunidad es ese matiz y esa palabra de Dios dirigida de manera específica a cada uno de los creyentes. Y entonces el creyente tiene que tener la posibilidad de acercarse a esa palabra, pero como el texto bíblico está en latín, en la edición de la Vulgata, Lutero considera que es necesario generar una Biblia que cada persona pueda leer en su lengua, en este caso en el alemán. Lutero está influenciado por una persona que es increíble en cuanto a las reflexiones, increíble en cuanto a la sencillez que tienen estas reflexiones, pero sobre todo la trascendencia de quien lo hemos conocido nosotros como Erasmo de Rotterdam o Erasmo Desiderio, que es un pensador que está enarbolando un movimiento que se va a conocer como el humanismo. El humanismo no es poner al hombre en el centro como lo más grande de la creación, sino es prácticamente cuestionar cuál es el papel del ser humano en la historia, en esa realidad. Y Erasmo tiene obras muy diversas. Una de ellas, quizás también nos la dejaron leer en algún momento, como una de las ejemplos de lo mejor de la literatura humanística, es El elogio a la locura. Y se trata de un texto donde la estulticia es el personaje que en primera persona está haciendo una crítica de una sociedad y en una parte específica, él está hablando sobre estas ventas de indulgencias donde las personas están llevando cuentas y muy clara, una bitácora de cuánto tiempo ganaron de libertad del purgatorio por haber ido a la fiesta del santo, ¿no? El día específico del santo a la fiesta principal, o cuánto ganaron por comprar una indulgencia para las obras del Vaticano, cuánto ganaron por rezar tal oración. Y prácticamente lo que Erasmo está haciendo en el elogio a la locura es burlarse de esas interpretaciones, de esa cotidianeidad
que ha sido promovida por diferentes corporaciones religiosas. Él dice, esto no puede ser así. ¿Cómo es posible que alguien piense que se puede ganar la vida a partir del comercio? Esto no es posible. Como tampoco, y aquí critica a todos aquellos que realizan pues diferentes promesas a través de milagros, de que si usted compra el paño con el agua del río Jordán, bañada en el agua del río Jordán, entonces, y cuando sienta usted algún inicio de la peste, se lo pone en el rostro y se va a curar, o si reza tantas, ¿no? Oraciones, va a lograr con eso encontrar lo perdido o va a encontrar, no sé, pareja para el matrimonio. Erasmo es un crítico muy claro en ese sentido de cómo el cristianismo que se está viviendo en ese momento está plagado de toda una serie de tradiciones que tienen que ver justo con el mundo pagano, con las religiones que requieren de una donación económica para poder lograr la salvación. Tiene una obra también anterior que es muy importante porque él está hablando de el caballero cristiano y sabe que el mundo en ese contexto está verdaderamente atraído por las historias de caballería de estos personajes que están salvando a su doncella y que pues de alguna forma no pueden ni siquiera salvarse a ellos mismos porque están completamente abocados a satisfacer su propio ego, ¿no? Que están pensando en mantener la fama póstuma, que están pensando en el día a día, en lo concreto. Y él dice, no, realmente lo que Dios quiere son caballeros, caballeros, pero caballeros cristianos. Y esos caballeros, en lugar de hacer ejercicios con espada, con danza, con rodela, con maza, con flechas, tienen que ejercitar. Y lo que van a ejercitar es su espíritu, porque el combate que realmente vale la pena es un combate cotidiano en el cual se va a enfrentar esta persona con el demonio. Y el demonio no es pues este ser fantástico que se encuentra debajo de la tierra en el infierno, sino ese demonio se encuentra cotidianamente acompañando a cualquier persona y no permitiéndole actuar con libertad, y esa libertad le podría garantizar realmente la vida. Entonces, no solamente está en el elogio a la locura una buena fuente para entender también esa crítica y poder traspolarla a lo que hoy en día estamos viviendo, sino también en esta idea muy clara del cristiano. Pero un cristiano como alguien que está dispuesto a pelear y que está dispuesto a dar su vida por todo. Erasmo es parte de un circuito de personas que están interconectadas y algunos de esos pensamientos van a derivar en la reforma protestante y como una escisión del mundo católico, como parte de una ruptura. Uno de ellos es Tomás Moro, que va a ser muy importante en la configuración del anglicanismo en Inglaterra. Y él escribe una obra que también yo les invito a hacer una lectura cuando la puedan recuperar, La Utopía. Utopía es una isla inventada por Moro, imaginada por Tomás Moro, y esa isla llega a conjuntar un desarrollo civilizatorio que de alguna manera está resolviendo todas las contradicciones que existen en el mundo cristiano occidental.
Les pongo aquí una pequeña parte donde está hablando sobre los religiosos. En el mundo de Tomás Moro, siendo él mismo religioso, ha visto que generalmente se encumbran como parte de las élites, favorecen a los poderosos, encabezan al mismo tiempo justificación de las diferentes guerras, de las situaciones políticas, se ponen del lado de los que triunfan, etcétera. Y él imagina esta isla donde hay religiosos, sí hay personas dedicadas a la religión, y, y estos religiosos no están metidos en su celda o están en la biblioteca estudiando y perfeccionándose en los distintos ámbitos teológicos, sino que estos religiosos no están ociosos y dice, pues creen que la felicidad después de la muerte solamente se consigue con muchos trabajos y haciendo obras buenas. ¿Qué hacen estos religiosos? En lugar de estar del huerto, de la celda al coro, del coro al huerto, del huerto al refectorio, al comedor y de ahí de nuevo a la capilla, estos religiosos están trabajando como sirvientes. Alguien necesita leña para calentar su casa, los religiosos se levantan al amanecer, entonces van y cortan leña y la llevan y cultivan los campos para llevar alimentos a todos los demás. Es decir, el religioso en esa ciudad imaginada es alguien dispuesto a hacer los trabajos, como dice ahí, desagradables, penosos y viles que a otros hombres les disgusta y les causa desesperación hacer. Ese es el ideal del religioso en ese momento. No el religioso, entendido el clero secular y el clero regular, el que habita en un palacio o contiguo a la catedral, tiene todas las comunidades y es llevado en andas en las ceremonias más importantes y su mano es considerada divina, etcétera. No, Tomás Moro dice esto debería de estar sucediendo. Una cosa interesante de la obra de Utopía, por ejemplo, menciona Tomás Moro al respecto sobre la religión, si en Utopía hay una religión obligada, una religión única, y él dice, no, cada quien es libre de llevar a cabo la religión, de practicar la religión que quieran, pero a fin de cuentas, la religión que se practica es el cristianismo, porque se ha visto a partir de que los cristianos son los seres humanos más bondadosos, los que realmente se interesan por el prójimo, los que no toman la vida de nadie, los que no toman lo que les es ajeno. Por eso los habitantes de Utopía se han convertido todos al cristianismo. Ese es el ideal y el imaginario que Tomás Moro plantea, pero que al mismo tiempo es una crítica tremenda a la situación que se está viviendo. Martín Lutero toma de Erasmo, Martín Lutero toma de Savonarola, Martín Lutero toma de todos aquellos que pusieron en cuestionamiento. Y él dice, es que es increíble cómo los religiosos o nosotros los sacerdotes católicos hablamos sobre la absolución de las culpas, ¿no? Pero es increíble que se estén vendiendo indulgencias para salvar a aquellos que ya son difuntos, cuando yo como ministro de lo temporal no tengo ninguna potestad, absolutamente ninguna, para poder absolver los pecados de quienes ya han muerto. O sea, esto es un error tremendo que se está viviendo desde la cristiandad. Lutero está encabezando esta lucha y en ese contexto el mundo sigue en una tremenda expansión. Y imaginen ustedes a un emperador llamado Carlos, que lo vamos a conocer nosotros como Carlos
V, pero en realidad es Carlos I de España, V de Alemania, que en ese momento está mirando cómo parte de su imperio está poniendo en cuestionamiento a la cristiandad católica, tal y como está conformada, mientras que están aconteciendo situaciones muy espectaculares. Eso tiene que ver con la expansión en América, donde ya prácticamente el Caribe está completamente explorado y se están explorando las partes interiores del continente, están comenzando a explorarse. Específicamente, el norte de la actual Colombia, parte de lo que es Panamá, la península de Yucatán, la Florida. Y se están llevando a cabo estas primeras expediciones. El mundo católico se está fragmentando en Europa, a la par que se están haciendo estas exploraciones y descubrimientos. Podríamos tomar en consideración la forma en la cual ellos explicaban esa situación, el descubrir a los otros, a una humanidad no católica, no cristiana, pero que de alguna forma les daba a entender o se construía como justificación que si bien una parte de la humanidad estaba cayendo en severos pecados al cuestionar a la autoridad, cuestionar el statu quo, se estaba abriendo la oportunidad de formar a una nueva cristiandad que podría de alguna manera compensar esto como una situación predestinada desde el inicio de los tiempos, donde una humanidad se corrompe y entonces viene un diluvio y después viene la promesa de no volver a mandar otro diluvio, pero en lugar de mandar un nuevo diluvio, lo que brinda Dios es un nuevo espacio habitado donde estas personas se convertirán en esa cristiandad que de alguna manera va a venir a reivindicar al catolicismo a partir de su inclusión. Esto no lo podemos desvincular de ese momento. Hoy en día estamos hablando de los viajes a Marte, ¿no? De los viajes que pronto van a ser una posibilidad, y estamos buscando fuera de la Tierra la solución a todas nuestras contradicciones, ¿no? Es una cuestión también muy curiosa. En ese momento se está mirando que esto va a ser posible. El descubrimiento de América en ese contexto, las exploraciones americanas, el reconocimiento de una cristiandad va a poner también en valor que, y desde distintas posiciones europeas, que estas civilización sobre la cual se quiere, o civilizaciones sobre las cuales se quiere fundar la nueva cristiandad, son prácticamente muy alejadas, están muy alejadas de aquello que se considera humanidad, que se considera civilización. Hay muchas representaciones desde aquellas regiones que se están convirtiendo al luteranismo, al protestantismo, y donde prácticamente construyendo también una idea de inferioridad y sosteniendo esta idea, se expone que esos habitantes, esas personas, no podrán sino corromper aún más a esa sociedad cristiana católica. Así se ve o se difunde gracias también a la imprenta y gracias a diferentes mecanismos de propaganda esa idea, ¿no? América es un problema por su propia pobreza de alguna manera civilizatoria o de desarrollo material, y se pueden encontrar en muchos libros, en muchos vehículos, estas imágenes del sacrificio, del canibalismo, de una afición por la violencia, por la sangre, etcétera, que va a generar un estigma que hasta el día de hoy lo tenemos prácticamente
presente. Pero estos vehículos y estas imágenes hablan justo de una separación importante que se está generando dentro de la propia cristiandad, y una cristiandad que está buscando una serie de justificaciones para mantenerse en ese mismo estado. A mí me gusta mucho esta escultura de Berruguete, que pues está más o menos en ese contexto de la separación definitiva del cisma entre los cristianos que van a ser protestantes y los católicos, porque pareciera que el catolicismo sigue cargando con buena parte de estas estructuras renacentistas que se habían consolidado a partir de lo que había significado la suerte de las diferentes élites. Y los protestantes están estableciendo una doctrina diferente para combatir este cristianismo de apariencia. El propio Erasmo, en una obra que se llama Preparación para el bien morir, había establecido una frase lapidaria que después va a retomar el propio Lutero, y es: una persona que no practica todas las obras de Cristo no se va a salvar, no va a haber forma, ninguna forma. No va a tener ese privilegio de la vida eterna y la vida verdadera. Va a morir y va a sufrir la segunda muerte, que va a ser primero su cuerpo y con su cuerpo su alma. Y el cristianismo en ese momento está en una dimensión diferente. A tal grado llega la crisis que en ese propio año de 1527 las tropas, diferentes tropas, primordialmente españolas, van a saquear la ciudad de Roma, lo que se conoce como el saco de Roma, tropas que van a ser incontrolables, y por parte de, en este caso, del duque de Borbón, que es el que las está comandando y que va a morir en esa toma de Roma, en ese sometimiento del propio Papa por un emperador católico que era Carlos, y que prácticamente está llevando a una debacle generalizada, mientras que mayor cantidad de poblaciones se están convirtiendo al protestantismo, porque dicen no hay coherencia en el mundo cristiano católico. No es posible que se siga obedeciendo la voluntad de un solo hombre en esta idea de infalibilidad, y que prácticamente la suerte de las poblaciones esté relacionada con los intereses de ese emperador extranjero que es el Papa. Y vean, hasta incluso un emperador de otro reino lo reta y prácticamente lo secuestra, y se llega a esa destrucción. Esto abre un panorama importante. Piensen ustedes, y esta es parte de un ejercicio, de una reflexión, que lo deberíamos de hacer de manera cotidiana. Piensen ustedes cómo el día de hoy un joven de 20 años, de 19, de 18, está siendo marcado por nuestra desesperanza, está siendo marcado por nuestra tristeza, está siendo marcado por nuestro sentimiento de derrota frente a la enfermedad o frente a la frustración política o lo que sea. Y qué expectativas se le está generando a estas personas que son mucho más jóvenes que nosotros, o más jóvenes en el caso de algunos de ustedes que tienen mucho menor edad que la mía. Imaginen ustedes qué está pensando un joven, una joven, en esos años de violencia, de una violencia que se está generando a partir de la escisión del cristianismo, de donde si las élites, por ejemplo, se convierten al protestantismo y entonces prohíben la existencia de corporaciones
católicas, ¿no? Todo aquel que jure su obediencia al Papa, entonces tiene pues prácticamente el boleto de salida de esa comunidad. Y también viceversa, ¿no? Todo aquello que es sorprendido leyendo los textos de Erasmo es considerado sospechoso, es el enemigo a vencer. Aquel que lee ciertas lecturas, entonces encuentra inmediatamente a sus antagonistas. Aquel que tiene imágenes, cierto tipo de imágenes religiosas, se convierte en el enemigo de otro, ¿no? Es una polarización verdaderamente tan severa y tan fuerte para las diferentes personas que prácticamente lo que se está generando es este estado donde la voz propia, donde la conciencia, donde la individualidad está siendo limitada en ambos sentidos. Ni católicos ni protestantes tienen en este sentido pues, una, digamos, no culpa en esta situación. Pero hay muchas personas jóvenes que están viendo cómo el mundo se desbarata. La migración, cuando ustedes revisen los temas de historia sobre América, somos muy dados a pensar y a decir, es que los europeos vinieron y nos conquistaron, ¿no? Porque siempre además lo ponemos en primera persona, nos conquistaron a nosotros los indígenas, los mexicas, nos vendieron espejitos y nosotros pues caímos ahí completamente redondos. Muchos de los exploradores que vinieron no eran soldados, eran granjeros, eran herreros, eran carpinteros, eran personas que tomaron determinaciones más o menos conscientes de riesgo, de oportunidad a partir de un mundo europeo que no los puede contener, que no les puede dar ningún tipo de alimento, ningún tipo de seguridad y prefieren embarcarse y incluso la pérdida de la cordura en ese ámbito. Y poblaciones que vienen con esas ideas de caballería, de venir a conquistar algo. Y me voy a referir al último punto antes de terminar. Bueno, estamos concluyendo este punto de ese momento de transformación y de cambio. Yo les invitaría a hacer un recorrido por la obra de Miguel Ángel. Miguel Ángel nos puede dar la pauta, naturalmente él como artista, él está viviendo de manera personal y muy cercana a las élites estos cambios y estas transformaciones y estas tensiones, donde en diferentes comunidades hay levantamientos de un sector de la población para eliminar al otro sector, en esta polarización entre quienes siguen al Papa y quienes no lo siguen. Y a Miguel Ángel se le comisiona una obra, una de sus últimas obras monumentales, pictóricas, es el Juicio Final que se encuentra en la Capilla Sixtina. La capilla tiene obras de diferentes etapas de la vida de Miguel Ángel y el Juicio Final nos es extremadamente revelador porque es una visión inquietante que se encuentra manifiesta en el ámbito ya eh, de la catolicidad. El juicio final. El juicio final es un llamado a la conversión real y a la conversión absoluta. Y eso implica que también al mismo tiempo es una conversión hacia la iglesia que detenta este vicariato que prácticamente fue instituido por el propio Jesús. Y tenemos entonces aquellas almas que se encuentran en la parte inferior, que están siendo llevadas a su destino, a la boca del infierno, a Leviatán, y tenemos algunas almas que están siendo purificadas y salvadas. Y una cuestión que resulta altamente interesante es cómo los santos
que en algún momento fueron incluso considerados santos, santas dentro del cristianismo que compartían los protestantes, están combatiendo, están en una guerra para impedir que esas almas, las de los equivocados, puedan ascender, y están defendiendo con los instrumentos de su propio martirio ese espacio celeste donde van a habitar los justos. Es una advertencia, es un mensaje muy claro desde el catolicismo de que se ha iniciado un frente de oposición, un frente de batalla, que concediendo en cierta parte los motivos de la crítica, van a defender ciertos principios en la búsqueda de una universalidad frente a un juicio final que es inminente, que está prácticamente en las escrituras de manera ya muy claro señalado. Y va a ser tan importante esta forma de la construcción del mensaje que prácticamente Miguel Ángel va a establecer un modelo y un patrón de representación de estos espacios celestes, pero sobre todo de esta misión que tiene la Iglesia de hacer preservar a los justos y detener a los injustos. La última diapositiva que les quiero mostrar son un cambio importante de cómo se había construido el clero. En el siglo XVI se van a fundar diferentes órdenes, pero estas órdenes van a ser básicamente clericales. ¿A qué me refiero con estas órdenes clericales? Se trata de personas, en el caso de las órdenes masculinas, que se ordenan como sacerdotes o ya son sacerdotes y van a tener una vida común para un objetivo común, pero contrario a lo que había sido la tendencia de los siglos anteriores de conformar órdenes religiosas mendicantes, como los franciscanos, los agustinos o los dominicos, y también como órdenes, las órdenes contemplativas que se dedicaban básicamente a la orientación. Aquí estas fundaciones, y de lo cual ya vamos a introducir en la siguiente sesión, tienen objetivos muy claros de acción concreta en el mundo, porque parten sus fundaciones de un reconocimiento también de que las críticas que se le están haciendo al cristianismo católico están bien fundadas. Se trata de una falta de decisión de transformación muy clara en diferentes aspectos, y muchos de los que están fundando y se están integrando a estas órdenes religiosas nuevas, clericales, van a ser personas muy jóvenes que están tomando el toro por los cuernos, que están viendo la injusticia, que están viendo el poder de la ignorancia, cómo la ignorancia genera también diferentes problemas y contradicciones, la violencia sistémica, y van a poner manos a la obra para realizar un cambio estructural, y lo piensan definitivo. No es una cuestión asistencialista y momentánea, sino van en un sentido completamente diferente. A eso nos vamos a referir. Por favor, para mantener la estructura, y yo creo que poder avanzar, porque en realidad es muy poco tiempo que tenemos para este curso, me gustaría que las preguntas que tengan las puedan escribir en el chat,
Y lo que haremos la próxima sesión será dar un momento para ir respondiendo estas primeras preguntas y por supuesto pueden hacer llegar comentarios o preguntas o reflexiones a lo largo de la semana antes de la siguiente sesión.